latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Desde México saludamos a la hermana República Argentina y a quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades. La situación en Argentina con el gobierno de Javier Milei es muy compleja. Estridencias verbales que rayan en la distopia, una motosierra que corta y mutila hasta lo sano, una realidad que dice y pregona el gobierno frente a la realidad dura, muy dura de la calle. Todo bien pudiera parecer surreal, de una película de risa, salvo que es real. Y que en estos momentos son muchos los que sufren hambre y no llegan ya, no al fin de mes, ni siquiera a la quincena, a cómo librar el día a día en un país conocido como potencia alimentaria. Es algo absurdo, injusto, criminal. Para darnos un norte frente a los nubarrones de la incertidumbre, de la indignación, contamos con la claridad meridiana, apabullante, puntual, de un doctor en ciencias económicas y periodista. Es un gusto y un honor tener otra vez con nosotros a Jorge Elbaum. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola Héctor, bueno, en principio muchísimas gracias por tu presentación. Comparto obviamente desde acá, desde el sur del continente, junto con los hermanos y las hermanas mexicanos y mexicanas, bueno, un compromiso latinoamericano, un dolor compartido respecto a las represiones que se están sucediendo en nuestro país, que efectivamente catalogaste bien como el resultado de una distopía eh, irreconocible en relación a la historia de lucha de mi pueblo argentino. Tengo la hipótesis de que, por supuesto, esto va a pasar, va a dejar una enseñanza muy dolorosa, pero que también esto es el resultado de varios fenómenos, ¿no? Por un lado, lo hemos comentado, creo, con vos en Latinidades en otro programa, de un fenómeno internacional del cual, enhorabuena, México ha sorteado gracias a Andrés Manuel López Obrador y su extraordinaria lucidez y presidencia, pero que inunda en distintos puntos cardinales del mundo un proceso de reacción que tiene como paradigma sin duda a Trump, a Milei, a Meloni eh, y a otros personajes patéticos de la ultraderecha internacional, ¿no? Entonces Milei es el hijo de eso, también es el hijo de la pandemia en Argentina, de cierto proceso de, si se quiere, cierta pandemia de paranoica, de fracaso, de resentimiento, y por último, de algunas expresiones locales vinculado al fracaso o quizá la traición de Alberto Fernández respecto al último gobierno asociado a lo que nosotros llamamos en Argentina la tradición nacional y popular, el peronismo, etc., ¿no? Alberto Fernández traicionó a Cristina Fernández de Kirchner, traicionó el proyecto por el cual fue electo, y sumado los otros dos capítulos que acabo de describir, el internacional y el de la pandemia, dan como resultado esta experiencia que un gran sector de la población argentina quiso probar, ¿no? Bueno, probemos con el loco, se llama la obra, y estamos viendo las consecuencias. Las consecuencias que son
de alguna manera, creo yo, repetidas en términos de un proyecto neoliberal, que en México también conocen y han sufrido, y que todo proyecto neoliberal viene acompañado siempre de represión. ¿Por qué? Porque supone castigar a los sectores más vulnerables, enriquecer a los sectores más concentrados, producir resistencias por parte del pueblo y oponer frente a esa resistencia la represión furiosa, criminal, cruel, del poder militarizado, policial, etcétera. Bueno, es lo que hemos vivido en el día de ayer, que va a quedar en la historia, va a quedar en esto. Todavía no podemos, Héctor, evaluar las consecuencias. Lo que sí sabemos es que aquello que se ha producido en las calles, siempre en la historia argentina, ha dinamizado la política. En Argentina, la política empieza en la calle, a diferencia de en otros países que puede empezar en un partido político, puede empezar en un congreso, puede empezar en movimientos sociales, en un sindicato. En Argentina, la gran política, los cambios políticos históricos a lo largo del siglo XX, sobre todo la Semana Trágica, a principios del siglo XX, el 17 de octubre de 1945, donde las masas populares sacaron de la detención a Juan Domingo Perón, el 29 de mayo de 1969, llamado el Cordobazo, un momento clave de la historia argentina, el 2001, son hechos que ponen en evidencia una tradición cultural de la política argentina que se hace en términos de la ocupación territorial, ¿no? Y esto lo conoce bien, tristemente, la actual ministra de Seguridad, un personaje realmente de una ignominia muy difícil de calificar, porque Patricia Bullrich ha sido una militante popular ligada a Montoneros en la década del 70, que ha sufrido el exilio, que ha participado de una organización político-militar y que ha vuelto, si se quiere, a sus orígenes oligárquicos, ha regresado a sus orígenes familiares y ya desde hace 20 años se comporta como una enemiga del pueblo y hoy como responsable de la represión que se sucedió ayer, que incluye cientos de heridos, un fotógrafo, Pablo Grillo, sobre quien hice una nota recién, horas atrás, que está en terapia intensiva porque se le disparó en la cabeza un cartucho de gas lacrimógeno y ha perdido masa encefálica y corre Ah, peligro de muerte. Un reportero gráfico, hay una imagen exacta donde está tomando una foto y recibe ese proyectil y cae, que está siendo divulgado, y una mujer también en un video que está transitando hoy por las redes sociales, porque los medios hegemónicos de la derecha tratan de no divulgarlo, una mujer que es empujada por un policía de 87 años, una jubilada de 87 años, que también tiene rotura de cráneo y corre peligro a su vida, está en terapia intensiva. Pero esos son dos ejemplos de los que hoy eh, sabemos, ¿no? Hay otros heridos y sobre todo hay una herida lacerante en el tejido social de nuestro país que no quiere que el derecho a la protesta, que está garantizado por la Constitución Nacional, sea cercenada por protocolos brutales de un Estado cuyo presidente, Javier Milei, dice que odia, que destruye diariamente, pero que, como bien decimos algunos que miramos por la mirilla de la realidad, lo que le molesta al Estado es la parte que contribuye a la equidad, a una función pública, pero la parte que contribuye a la represión y que arma a las policías, a los organismos de seguridad, que también es Estado, ahí no odia a ese Estado. Odia solamente al Estado que contribuye
al equilibrio social, a la inclusión y al respeto de los derechos, ¿no? De los derechos de primera generación, pues, políticos y civiles, en donde está también, obviamente, entre los civiles el derecho a la protesta, y los de segunda generación que remiten al derecho a la educación, a una vivienda digna, al trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, Héctor, estamos viviendo una tragedia, hay un dolor enorme, hay mucha bronca en Argentina, hay un porcentaje de la sociedad que votó a Milei, que está avergonzado, y todo esto está colgado de un pincel, decimos nosotros. No sé si esa frase existe en México, Héctor. Acá le llamamos colgado de alfileres. O sea. Bueno, está colgado de alfileres porque Milei disfruta momentáneamente de una capital institucional o, si se quiere, político basado en la reducción de la inflación, que es un capital ficticio. ¿Por qué? Porque en realidad no, la inflación que efectivamente se ha reducido sobre la base del endeudamiento, es decir, de insuflar dólares en el Banco Central para que el dólar no aumente a costa del endeudamiento futuro de los argentinos, ¿no? Desde que asumió en un año hay 41.000 millones de dólares más de deuda, una deuda que continúa acumulándose en el marco de las políticas. Cada vez que sube un gobierno neoliberal, se endeuda más. Viene el peronismo, como lo hizo Néstor Kirchner, se desendeuda, ahorra para desendeudarse y luego nuevamente en este loop, en este círculo, si se quiere, vicioso de destruir las conquistas democráticas, populares y económicas. Acá hay una guerra, Héctor, entre dos proyectos de país, como lo hubo en México también, Y que lo ¿no? siga viendo, ¿eh? Y que lo Lo siga siga habiendo, viendo. claro. Entre el neoliberalismo, que beneficia a las élites, a los poderes concentrados, a los grandes medios, a los millonarios, y el proyecto político popular, que podemos asociar claramente de Morena, de AMLO, de Claudia Sheinbaum, a Cristina Fernández de Kirchner, a Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante y uno de los probables candidatos a presidente que pueden desafiar un cuadro político enorme, Axel, que sin duda brindan una esperanza de cara a un futuro cercano respecto a la política de nuestro país. De todas formas, este bache, Héctor, esta situación cotidiana, pero que ayer tuvo un mojón sangriento, es un signo de atención, que ha tenido repercusiones incluso en el Congreso, con conflictos a las trompadas entre los propios diputados del oficialismo pseudo libertario, ¿no? No les otorgo la palabra libertario a estos berretas de derecha, a estos personajes de ultraderecha, que en realidad son individualistas de la libertad propia, esclavitud para las mayorías y libertad para ellos, ¿no? Pero bueno, entre ellos también hubo una situación de conato de violencia ayer en el Congreso, porque sienten que empieza un proceso de degradación, de descomposición del gobierno de Javier Milei. Pues nos das un panorama de verdad terrible, porque lo que pasó ayer, que ya había pasado antes, vamos, nos habían llegado aquí imágenes del trato que se les da a los que se manifiestan en Argentina. Incluso vimos que en los primeros meses quisieron cambiar una ley para prohibir esas manifestaciones y hacer como que no podía haber más reuniones de 3 personas, o sea, algo que era ridículo, pero que ya presagiaba lo que podía hacer el gobierno, porque ya quería por ley inutilizar el derecho constitucional que tiene en Argentina de manifestarse, que es aquí también en México, así es. Pero lo que vimos ayer yo siento que ya rebasó, ya se fue más allá por los desmanes que hicieron, las gentes que lastimaron. Oye, estás lastimando jubilados, los estás matando de hambre, son los que hicieron de alguna forma el país ahora.
O sea, si bien todos entendemos que los jóvenes son el futuro, es algo que va a pasar, los jubilados es los que ya nos dieron lo que estamos viviendo, para bien o para mal, han gastado su vida en eso, pagando impuestos, trabajando por su país y a beneficio, por desgracia, estructuralmente de los que siempre ganan, de esa oligarquía. Vamos, cuando menos, lo menos que merecen es dignidad y respeto. Y lo que no vimos precisamente fue eso. No lo hemos visto en las manifestaciones que han hecho ellos, y especialmente la de ayer fue grosera, fue indignante, es de veras. ¿Qué animales? ¿Cómo tratan así a esa gente? Sobre todo que son gente grande, no van armados, no van, o sea, van a protestar por su vida, porque necesitan vivir. ¿De qué viven? ¿De qué trabajan ahora? ¿Y cómo los haces? ¿Cómo les haces eso? Héctor, quiero agregarte una cosa. Más o menos le han quitado el 40% a los jubilados de su canasta básica. Uf, Les han quitado los remedios que tenían gratuitos. Han privado a los enfermos oncológicos, por ejemplo, de sus tratamientos. A los pobres no tienen ya acceso a los remedios oncológicos y se mueren. En el marco de esto que llaman ajuste fiscal y reducción del Estado. Este gobierno es sin duda responsable del asesinato o de lo que nosotros llamamos genocidio por goteo de miles y miles de ciudadanos, sobre todo de adultos mayores, de la tercera edad, de jubilados, que no logran adquirir sus remedios y no tienen plata para comer y están viviendo muchas veces a expensas de sus propios hijos, muchos de los cuales van perdiendo el trabajo producto del mismo plan económico que promueve las importaciones y destruye la industria nacional. Entonces, estamos frente a una situación que, por supuesto, por la tradición argentina, está generando eh, respuestas. Eh, eh, Uno tiende a ver en la historia de su propio país ejemplos de lo que ha pasado, y el más cercano que tenemos, efectivamente, con el mismo programa de la oligarquía, de los sectores concentrados, que es el 2001, terminó con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, y terminó, recién lo escribía en una nota, con la acusación por homicidio de quien era el responsable de la seguridad de su gobierno, Enrique Mató, que efectivamente fue condenado a prisión. Si no me equivoco, todavía está detenido en prisión por ser el responsable de la represión a manifestantes en el año 2001. Eh, Creemos, creo, espero y militaré y intentaré, junto con eh, colectivos de ciudadanos argentinos, que Patricia Bullrich y Javier Milei sean también responsables a futuro de estos crímenes que se están cometiendo, que no son solo los de la represión, porque se invisibiliza los casi 40 muertos oncológicos porque no pudieron acceder a sus remedios, que antes accedían, era obligatorio por parte del Estado brindarles atención farmacológica y hoy ya no. Todos esos nombres, esos rostros, esas historias, esas biografías están hoy en nuestra memoria, orientada a, cuanto más temprano que tarde, poder poner en banquillo de los acusados a aquellos que son los absolutos responsables de esos decesos. Así que, en el marco de una política que nos obliga a, bueno, a ser conciudadanos responsables y emocionalmente vinculantes o vinculados a estas tragedias, es que vamos tomando nota y saliendo a las calles. Ayer estuve, por supuesto, acompañando a los jubilados, que fueron también acompañados maravillosamente por hinchadas de fútbol, por sindicatos, por movimientos sociales, pero que esto es un increyendo, ¿no? Como ya sucedió en otras veces en la Argentina. La próxima marcha eh, tendrá más o menos, no importa la cantidad de gente, pero en el clima social imperante que va a estar expresado este año en un proceso electoral de elección de legisladores de medio término, va a empezar a darse, y que en un proceso de mediano plazo supongo, y quiero además apostar a que así sea,
sacarnos de encima constitucionalmente a un personaje patético, a un desquiciado mental, a un criminal social como Javier Milei. Eres muy contundente, muy claro y contundente. Ahora, entiendo, vamos, he estado yo apostando a esa fuerza que tiene el pueblo argentino de manifestarse en la calle, que es envidiada en toda América Latina, incluso yo creo que en el norte también. Aquí en México a veces se extraña, ojalá que fueran como Argentina, que salen a repelar en la calle y tumban gobiernos y corren las leyes que les son lesivas. Pero de repente notamos cuando empezó Meli que no, como que estuvo así, tranquilo, a pesar de los abusos. Estamos viendo como que apenas eso ya empezó, ahora sí, a darse. Entiendo entonces que este señor estará loco, pero no sé qué tan tonto sea. Ya debe estar preparándose para ese tipo de marchas porque él está también consciente de la historia argentina. Él sabe que tiene compromisos de alguna manera con alguien que no es el pueblo argentino y quiere preservarlos y va a buscar la manera de que, así como fue violentada la marcha legítima que hicieron los jubilados, apoyados por otras organizaciones, lo cual es genial, utilizó la fuerza pública como si estuviera reprimiendo criminales, como si estuviera reprimiendo, como si hubiera una guerra civil y eso estuvieran defendiendo el palacio de gobierno ante una posibilidad de un golpe de Estado. ¿Cuál? Pues si no había nada, eran gente inocente, desarmada, que solo protestaba, solo vociferaba. Era defenderse tal vez de los gritos con justicia que estaban dando, pero no dispararles, no hacerles todo lo que les hicieron. No, vamos, ¿no crees que hay un plan ahorita de estos nefastos, como parece? Si vuelven a protestar, los volvemos a lastimar, los volvemos ¿qué daño más les podemos hacer? Deben estarse preparando, les digo, porque esto yo creo que él no va a parar. Este señor está loco y no va a parar. No, yo coincido con lo que decís, Héctor. Lo que creo es que eso tiene costos políticos para Milei. La represión, incluso entre los propios votantes de Javier Milei, no es un factor envidiable, digamos, o aceptable. Eh, para, digo, a ver, hay un sector de la sociedad argentina, como lo hay en México, que son fascistas, digamos, que Sí, si matan pueblos originarios o reprimen, les gusta, lo disfrutan, incluso se sienten como reconfortados al ver la sangre. Ese sector existe en la Argentina, ya, en ¿no? México también, ¿eh? México Y en también. México también. Ahora, no es un sector en Argentina mayoritario, es un sector minoritario. Digamos, vamos a dar un número para dar una idea para América Latina. El 30% de la población argentina es fascista, el 70% no. Hay otro 30% que es lo que nosotros llamamos nacional y popular, o NACAM Pop, también le decimos, que es de la tradición, si se quiere, progresista del peronismo, o del radicalismo, ¿no? Vamos a, simplemente para que sea entendible, ¿no? Ahí tenemos ya el 60. Y hay un 40 que va y vuelve, ¿no? Que es el que explica, ese 40, por qué gana Alberto Fernández y por qué gana también Milei, ¿no? Ese 40% no valora negativamente la violencia y la represión y no se siente cómodo en una sociedad eh, que esté fragmentada y en situación de conflicto permanente, ¿no? Y ve escenas como las que se vieron ayer y queda muy impactada y cuestiona al gobierno nacional por eh, tramitar el conflicto de manera violenta. Entonces, acá hay un tira y afloje, ¿no? Por supuesto que ese 30% nacional y popular, donde también hay sectores de izquierda, etcétera, no los vas a callar ni los vas a hacer quedar en su casa, porque la tradición de la movilización popular de ese porcentaje, cuando estoy hablando del 30%, estoy hablando de 15 millones de personas, no estoy hablando ¿no? Estoy hablando de, dame 1 millón de esos enojados y ya con eso tenés Paras todo. claro, tenés un problema grave, ¿no? Entonces digo, no los vas a, lo saben, ellos, digo,
Patricia Bullrich, que estuvo de los dos lados del mostrador, tiene conciencia de que la represión puede suspender momentáneamente el conflicto, pero no lo ahoga. Entonces, se produce un tiro y afloje, que cuanto más reprima el gobierno, más capital político pierde también, ¿no? Porque las escenas que están siendo hoy viralizadas, incluso en el votante, en una gran parte del votante de las últimas elecciones de Milei, es un horror. Y pegarle a los viejos es un horror. Sí, o sea, no hay justificación, no lo Claro, defiendes no, pero por además que no nada. hay justificación, para mí, para vos no hay justificación, para este votante que es menos crítico, que es más, que pasa un poco más de la política, que en realidad ve la política no de una manera comprometida, queda horrorizado, ¿no? Le llama mucho la atención, pero ¿por qué si no, no están haciendo nada? Son mis abuelos. Entonces, acá hay un costo político que está pagando el gobierno, que seguramente se va a ver en las próximas elecciones. Hay una elección ahora en mayo, donde se eligen legisladores para la Ciudad de Buenos Aires y va a ser un termómetro. Termómetro, ¿no? No, no, va a dar, porque además es de medio término, se eligen solamente diputados y senadores, pero va a ser un termómetro de cómo esta soberbia brutal de Milei empieza a mostrar, a exhibir su descomposición. Eh, lo voy a decir de una manera más sociológica. Argentina no se parece a Milei. Es decir, Milei no es la expresión de la argentinidad, es la expresión de ni siquiera de ese 30% fascista, es quizá la expresión de un 10%. ¿No? Es decir, hasta los fascistas se sienten incómodos con un desquiciado mental que dice una cosa un día y dice otra el otro día y habla con perros muertos este, y, y odia a las mujeres, digamos. Entonces, ahí hay un problema de resolución mediata que tiene que ver con algunos aspectos culturales y algunos aspectos políticos. Esto no tiene mucha duración. Yo no estoy muy seguro de que Milei termine su mandato en 3 años más. Es que la verdad está muy grave. Ahora, sé que él eliminó las famosas PASO, que yo creo que precisamente las quitó precisamente para que no se viera ese termómetro, evidentemente, para que no le afectara. Lo hizo con ese cálculo político. Sí, sí, le convino a muchos que votaron también, sobre todo en relación a, porque prohibió ahora para estas elecciones, no para siempre, ¿no? La suspendió sería el concepto, ¿no? Porque ahora no le convenía ni a él ni a otros partidos, no solamente a él. Pero esto no va a ser óbice para que la sociedad se exprese. eh, de todas formas, insisto, en la medida de que de acá a las próximas elecciones, que empiezan en mayo, hay en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en distintas provincias, etcétera, la más importante es la provincia de Buenos Aires, sin duda, elige diputados, o es la provincia que está gobernada por Axel Kicillof, por el peronismo, por el Movimiento Nacional y Popular, y además es la que tiene más habitantes, la que tiene el PBI más grande. Estamos hablando casi del 40% de la población argentina que vive en la provincia de Buenos Aires. Va a ser un termómetro también muy importante, es muy probable, ahí ya todos los números dan que Axel va a volver a ganar, no él, digo, sino los diputados, y que eso va a poner que entre la espada y la pared el proyecto megalómano de Milei de acumular más legisladores para aprobar en el Congreso leyes que nunca pudo aprobar y que solamente gobernó por decreto, ¿no? Híjole, nos das un panorama espantoso. Vamos, de algunas de cosas que dices sobre mi ley me recuerdan al tipo que tenemos acá, nosotros en el norte, estando como primera trinchera, y que como tú sabes, estamos, pues hay que decirlo, es evidente, estamos ahora en la lista, antes no estábamos, antes llegábamos, estaba Venezuela, Nicaragua, Cuba, bueno, ahora ya estamos incluidos nosotros, lo cual es bueno también para que se den cuenta aquí en México de lo que es tener a alguien así, que sea una especie de Doctor Jekyll y Doctor Hyde.
Digo, ¿cómo quieres tratar con alguien así y sentirte tú cuerdo? Pues no puedes tratar con un tipo que dices que ahorita está portando bien, sí, pero al rato va a salir el otro lado. Es el doctor Jekyll y Mr. Hyde, él es el mismo, esos dos vertientes, entonces es horrible. Y estamos enfrentando también una situación, hasta ahorita se ha podido manejar, pero tú nos puedes opinar desde allá cómo ven las cosas con Trump, qué repercusiones, porque aquí vemos un émulo, todavía una caricatura con Milei exagerada de Trump. Como dices tú, él dice una cosa y dice otra, bueno, Trump es igual. Salvo que Trump lo que aparentemente está buscando es fortalecer su economía aislándola. Porque él, en su cabeza él piensa que los demás de alguna forma lo explotan. Esa es su mentalidad. Dice, corto relaciones. Pero en el caso de Milei es, como me deshago de todo el aparato de recursos activos del Estado, los vendo al extranjero y santo remedio. Y dices, oye, no estás fortaleciendo a Argentina, estás fortaleciendo la tesorería de los que te están comprando. Eso es lo que estás haciendo. No, hay una diferencia grande, Héctor, entre eh, Trump. A ver, hay una coincidencia de Trump y Milley que tiene que ver con eso que se llama la guerra cultural, ¿no? El antiboquismo. En realidad, que es un sinónimo para decir contra los derechos conquistados sociales, contra la izquierda y contra el feminismo, ¿no? Básicamente, esos son los enemigos, ¿no? En eso coinciden. En la política económica no, porque Trump es un bruto nacionalista muy primitivo, ¿no? Porque va a terminar perdiendo, incluso va a generar inflación en Estados Unidos, etcétera, más allá de hacer perder a otros, por supuesto, ¿no? Canadienses y mexicanos y europeos y chinos, pero creo que su política hacia el interior de Estados Unidos tampoco va a ser eh, relevante, ¿no? Y ni va a lograr todos esos objetivos de hacer grande a América nuevamente. Ahora bien, nosotros, sobre todo un sector de la política argentina, del mundo cultural, académico, científico, etcétera, tenemos una gran admiración por Claudia Sheinbaum, digamos, ¿no? Es como, digamos, cualquier fantasía positiva, Claudia Sheinbaum supera cualquier fantasía positiva respecto a la política, ¿no? En varios términos. Uno es un cuadro político con formación científica, digo, es casi la expresión de lo que los griegos decían el político sabio, ¿no? Una persona que es física, que es ingeniera en medio ambiente, que se formó en aspectos de la militancia de joven, de una familia politizada, incluso con familiares presos, etcétera. Digo, un cuadro político extraordinario además, con una parsimonia, una lucidez, una tranquilidad, bueno, y una elocuencia fabulosa, ¿no? Nosotros seguimos las mañaneras acá casi con envidia, ¿no? Con envidia de lo que quisiéramos tener en nuestro país. Ahora, y que obviamente sabemos que México y Claudia están en un problema grave por un elefante en un bazar, ¿no? Que se llama Donald Trump, porque México depende fuertemente en términos económicos hoy de sus exportaciones, creo que son 80.000 millones de dólares anuales a Estados Unidos y obviamente que el producto del Tratado de Comercio del Norte junto con Canadá y Estados Unidos está hoy quebrado, producto de las resoluciones arbitrarias de Donald Trump, y en ese sentido, obviamente, somos solidarios de lo que ustedes están potencialmente sufriendo, pero estamos advirtiendo también, paradójicamente, como dicen los chinos, crisis también es oportunidad de que México se sume a los BRICS, vuelva fuertemente a América Latina y hagamos desde México hasta la Argentina un gran bloque político, comercial, de integración, no solamente que tenga que ver con nuestra lengua, el castellano, sino también con orígenes comunes de mixtura ancestral de los pueblos originarios, de las migraciones, de los inmigrantes europeos,
del criollismo. Bueno, hay un montón de cosas que nos unen y que nuestro sueño, sobre todo aquellos que somos latinoamericanistas, bolivarianos, sanmartinianos, artiguistas, soñamos con una patria grande, ¿no? Y que eso nos permita defendernos frente al imperio, a los imperios, a las brutalidades y al sur global, ¿no? A ese sur que ha sido colonizado, explotado, expoliado, que continúa haciéndolo y que en determinados lugares empieza a rebelarse. Pienso en África y por supuesto en China. Yo siempre en algunas clases que doy en la universidad les recuerdo a mis alumnos que hace un siglo población china era esclavizada, por ingleses, por holandeses, por portugueses, y hoy estamos frente a una potencia económica global, hoy la segunda y en 10 o 15 años seguramente la primera, así que los tiempos están cambiando y en términos de horizonte, más allá del momento brutal que supone la presidencia de Trump, el, el mediano plazo es optimista en relación a un mundo más respetuoso de las soberanías, más multipolar, ¿no? Menos injerencista, más respetuoso de las características de cada uno de los países y, y bueno, y en donde los bloqueos, las sanciones unilaterales no existan. Pienso en, en Cuba y en Venezuela y en Nicaragua, cómo están sufriendo desde hace décadas esta brutalidad genocida del gobierno de los Estados Unidos que les impide comprar remedios oncológicos, que no permite a empresas alemanas vender jeringas, que no pueden comprar remedios o alimentos porque los barcos no se los llevan. Bueno, esas cosas que la gente no sabe y que no entiende por qué sufre tanto Venezuela y Cuba sobre todo, ¿no? Y es por este bloqueo enorme que AMLO y Claudia han roto, enhorabuena, en forma de solidaridad, aunque sea mínima, con, con Cuba y Venezuela, pero sí se rompe el tratado de comercio con el norte, tendrá las manos libres para poder interactuar con mucha más libertad con ambos países. Estamos muy atados, te digo, a Estados Unidos, como bien lo mencionas. Así, así llegó ya el presidente Andrés Manuel. Digamos, le dejaron el avión nomás para que lo aterrizara cuando firmó este Tratado de Libre Comercio el nuevo con Donald Trump, que ahora dice que es lo peor, cuando él lo firmó. Esas son las paradojas que uno no entiende, esas contradicciones que hablan, dice, oye, ¿qué está pasando? Si tú lo hiciste, tú lo firmaste, tú lo propusiste, fue iniciativa tuya, y ahora dices que no. Bueno, fíjate, no para que te des una idea, nomás este mes de enero, México exportó allá 41.679 millones de dólares. En este mes de este año. O sea, las cantidades que se manejan son mucho más grandes, pero yo sí he estado pugnando donde puedo que tenemos que mirar para otro lado, tenemos que mirar hacia los BRICS, hacia otras opciones. Aquí se maneja mucho la idea, te lo dije, que es una opinión, pero te la dan como un hecho inevitable. Te dicen, es que México va a terminar de integrarse a América del Norte. Como dicen, es inevitable. Le digo, es inevitable en tu visión, pero por supuesto que es evitable, porque solo una opinión, porque podemos decir, podemos comerciar con ellos, pero nos integramos con América Latina. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nunca nos ha visto como socios de igualdad, siempre nos ve menos. Siempre nos ha visto menos. Esa es la realidad que tenemos aquí en México. Nos ven menos. Ahora dicen, ¿por qué? Claudia ha manejado muy bien las cosas, pero también Trump sabe perfectamente que buena parte de esas enormidades que se exportan allá son empresas estadounidenses que están instaladas aquí. Entonces sabe que si les pega, los tiene allá. Es diferente en Canadá que los que le venden a Estados Unidos, que él repela, pues no viven en Estados Unidos, viven en Canadá. Los dueños están instalados allá, rara vez tienen sus empresas en Estados Unidos, la mayoría las tienen en Canadá y le venden. Entonces, a él sí le preocupa pegarle a México y lo debe de pensar dos veces porque le pega a los que él tiene en Estados Unidos, a los dueños de las grandes empresas que bien están instalados aquí en México, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa, no la tiene fácil, pero no deja de hacer daño el manejo que hace y sobre todo el abandono que está haciendo de su
pelele tradicional, que es Europa, que ese es otro tema que le sirva de escarmiento. Hace poco hablé con Héctor Bejar, que lo debes de ubicar tú, que fue canciller con Pedro Castillo, y hablando de esto dijo, en Europa no tienen los tamaños ni las dimensiones de los políticos que tenemos en América Latina. Y como ejemplo puso a Claudia. Y es cierto, no Claro. hay, no hay político en Europa que tenga ahorita el nivel de ella, o incluso el de Petro, pudiéramos decir. Que dices, Sí, sí, oye, sí, es no, verdad. Sí, sí, es no, correcto, es correcto. serán Ni siquiera europeos. el de Lula, ni siquiera el de Lula que tiene 40, 50 años de militancia sindical. Son tipos que vienen del mundo corporativo muchas veces en Europa, como Macron, de la banca Rothschild. Es decir, tipos formados en el mundo corporativo, no en la base, no en el mundo del conocimiento, del científico, de la militancia, etcétera. Sí. América Latina es un faro en muchos aspectos, lo ha sido desde las independencias para acá, y bueno, hay que poner en valor eso, ¿no, Héctor? Hay que poner en valor. Me cuesta mucho ser pesimista. Puedo ser escéptico o pesimista en el corto plazo, pero en el mediano plazo y en el largo plazo soy muy optimista. El mundo marcha a liberarse de las cadenas imperiales, marcha a modelos más soberanos y en la medida que irrumpan cuadros políticos como Claudia Sheinbaum, como Axel Kicillof en la Argentina, sin duda, tenemos futuro. Así que, bueno, la realidad es que lo bueno cuando, en mi caso o en el de muchos otros, somos militantes, así le decimos en Argentina, tenemos compromiso y activamos ese compromiso. Creo que en México se le dice activistas, no militantes, Sí. es que nuestro compromiso hasta el final de nuestros días por lo mismo y vamos a seguir batallando y tenemos el concepto, seamos creyentes o no, de fe, de esperanza, de construcción, de que hay lugar para construir, hay lazos solidarios para tejer y bueno, y en ese marco seguir peleando maravillosamente, que es al fin y al cabo el único destino posible de la vida. Jorge, pues de veras te quiero agradecer esta extraordinaria charla que nos diste porque está esperanzadora y eso a veces no se puede decir. Vamos, no tienes idea. Yo creo que el 99 o 98% de las charlas terminan en forma negativa. Por más que le quiera a uno ver el lado, es complicado. Por ejemplo, te menciono el caso de Pedro Castillo, ¿no? Es uno que nos dices, oye, ojalá que le pudiera tener una solución buena. O el caso de Palestina, cuando hablamos con gente de allá, y dices, oye, no le veo final a esto, no veo que los dejen de masacrar, no veo por dónde. Cuando menos ahorita lo que tú nos dices, tienes razón, apuesto a lo que tú comentas, no sabemos cuándo va a ocurrir, ese es el detalle, esperamos que lo podamos ver y que sea en nuestro momento para poder dar la cara también y dar la lucha por ese cambio. Te quiero de veras volver a agradecer por este gesto que tuviste de estar otra vez con nosotros y te mando un fuerte abrazo, no te quito más tiempo, gracias por Un estar fuerte aquí con abrazo para nosotros. ustedes. Para mí, charlar con vos, Héctor, es charlar con un pedazo enorme del corazón de América Latina, que es México. Así que, y además me siento tan contento de que en ese país haya habido y esté habiendo y continúe habiendo una experiencia como la de Morena. Y me produce tanto regocijo y admiración y alegría de que hayan tenido un presidente como AMLO y hoy tengan a alguien como Claudia Sheinbaum, que mi corazón viaja ahí para el norte a unos, creo, si no me equivoco, 11.000 kilómetros de distancia, para darle un abrazo a todos los que siguen construyendo una patria de los Estados Unidos de México para todos. Gracias, gracias por tus palabras, Jorge. Que Un tengas buen fuerte día abrazo. ya. Chau, Gracias. chau. Chao.